El argumento más obvio de por qué las islas son argentinas es porque finalmente todos habían reconocido que eran de España, que pertenecían a la zona del Virreinato del Río de la Plata y naturalmente cuando Argentina se independiza y adquiere jerarquía de Estado, todo eso pasa a ser jurisdicción argentina. En 1820, las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata envían al norteamericano nacionalizado argentino David Shewitt, coronel de la Marina de Guerra, a Puerto Soledad, capital de las Islas Malvinas. El 6 de noviembre, Shewitt iza la bandera celeste y blanca y advierte a los navíos pesqueros y foqueros que sus actividades son ilegales. El comandante de la embarcación Heroína en 1820, Shewitt, asume la comandancia de Malvinas en un acto público en el cual asisten navegantes, balleneros, representantes de Inglaterra y de Estados Unidos y de Francia, y todos parecen acordar con esa situación. No hay ninguna voz que se eleve en señal de protesta a ese acto de soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1820. La noticia recorre los periódicos de los Estados Unidos y del Reino Unido sin provocar comentarios oficiales de sus gobiernos. Durante los años siguientes, Puerto Soledad crece lentamente y se va poblando de habitantes que crían ganado, cazan lobos marinos y prestan servicios a los buques que tocan puerto. Los datos hablan de cerca de 200 residentes fijos, entre los que se encuentra Luis María Bernet. En 1829 se crea finalmente la Comandancia de Malvinas, donde se nombra un gobernador que es Luis Bernet. Las funciones del gobernador Luis María Bernet comprenden el hacer cumplir la legislación argentina y cuidar las costas y los reglamentos de pesca vigentes. Bernet construye un fuerte e instala algunos cañones para la defensa del lugar. Junto a su esposa, emprende estudios para futuras colonizaciones, traza mapas de las islas y promueve la exportación de cueros y carne salada. Edifica también nuevas viviendas y refacciona las ya existentes para alojar a grupos de colonos que se trasladan allí. Donde fueron panaderos, donde fueron carniceros, va mucha gente. Esto es muy importante rescatar aquella aventura, aquellos civiles que estuvieron en Malvinas. Gente poco conocida que estaba en aquella colonia de Bernet. A partir de 1811 hay una serie de medidas administrativas tomadas por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata que hacía asignación de tierras, posibilidades de control sobre derechos de la pesca de las focas y de las ballenas, es decir, y las designaciones de gobernadores en las islas que mostraban la voluntad política de este gobierno, que había que ver que estaba luchando por la independencia y tratando de organizarse nacionalmente, o sea que tampoco estaba en las mejores de las situaciones. Gran Bretaña reconoce la independencia argentina, que en 1824, si no recuerdo mal, en ningún momento hace alguna reserva sobre las islas. No objeta nada de lo que dice Argentina, que es la Argentina. Y Argentina ejerce jurisdicción, manda autoridades, toma decisiones. Mientras la comandancia política y militar argentina gobierna las islas, en Londres se preparan nuevos planes secretos de ocupación. En 1829, marinos británicos escriben al Parlamento, aconsejando asentar una colonia en el archipiélago para reabastecer las naves que dan la vuelta al Cabo de Hornos. Para el almirantazgo británico,
Esta colonia facilitará la actividad de pesqueros, balleneros y foqueros y abrirá el camino al Pacífico. Ese mismo año, el primer ministro británico Arthur Wellesley, duque de Wellington, recibe un informe que recomienda apoderarse de un puesto solitario en la parte más meridional de los territorios, que en Sudamérica pertenecían a España y que bordean el Atlántico. El informe asegura que las jóvenes repúblicas no tienen ningún poder para impedir dicha ocupación. En noviembre de 1829, después de medio siglo de silencio, medio siglo en el que España y la naciente República Argentina habían ejercido soberanía sobre las islas, el Reino Unido protesta contra el nombramiento de Burnet. La idea de la usurpación de las islas ya está en marcha. Pero mientras Inglaterra arma sus planes de invasión, un nuevo actor aparece en escena. En 1831, el gobernador Burnet captura 3 buques norteamericanos que se dedican a la caza ilegal de lobos marinos. La tripulación de uno de los barcos, de nombre Harriet, es enviada con su capitán a Buenos Aires para ser juzgada. Burnet y su familia también arriban a esa ciudad el 19 de noviembre de 1831. Al enterarse de los hechos, el cónsul de Estados Unidos le exige al gobierno de Rosas que se retracte. De lo contrario, la corbeta USS Lexington atacará las Islas Malvinas. El 27 de diciembre a medianoche, la Lexington ataca Puerto Soledad, ocupa los edificios, saquea el almacén, inutiliza fortificaciones y artillería, quema la pólvora y toma prisioneros. Este cañoneo, esta ocupación de la Lexington por este capitán, desconoce y da vía de entrada a que en 1833 los ingleses usurparan finalmente, un 2 de enero, las Islas Malvinas. Con la posición militar argentina debilitada, con muchos de los pobladores fuera de la isla y con el trabajo que comenzara Burnet casi destruido, los personajes en escena vuelven a cambiar rápidamente. Estados Unidos pasa a segundo plano y reaparece Gran Bretaña. En 1832, Inglaterra aprovecha la debilidad que se vive en el territorio continental por los enfrentamientos entre unitarios y federales y da órdenes secretas de tomar el control sobre el archipiélago. El 3 de enero de 1833, la corbeta británica HMS Clio desembarca en Puerto Soledad y su capitán, John Onslow, toma posesión de las islas por la fuerza. En ese momento Burnet no estaba presente en Malvinas, estaba en Buenos Aires ya. El quien estaba a cargo, bien, era un comandante llamado Pinedo. Ese comandante Pinedo, primeramente al reconocer la llegada de la embarcación Clio, sencillamente lo que se le plantea es que es una embarcación que viene en situación de tratativas pacíficas, y en ese momento lo que hace el comandante de esta embarcación Clio, James Onslow, es decirle que viene a tomar las Malvinas y que ya no reconoce bien el derecho de Buenos Aires sobre esas islas, sino que, respondiendo a su majestad británica, viene a ocuparlas. Cuando irrumpe el Reino Unido en 1833, ese acto de fuerza se enmarca en toda su política colonialista del momento. Expresamente se dice que la colonización y la población de las islas se va a hacer con gente del Reino Unido. Para ese entonces, Juan Manuel de Rosas ha terminado su primer gobierno, que es sucedido por el de Juan Ramón Balcarce, un militar federal. Gobierno muy frágil, gobierno muy débil. Su ministro de gobierno es Massa. Inmediatamente Massa lo que hace es elevar una protesta al encargado de comercio, de relaciones comerciales. También lo que hace es instruir a nuestro ministro, Manuel Moreno, en Londres para que eleve la protesta directamente, ¿sí?, ante la corona inglesa. Hubo
rapidísimos instintos que llevaron a plantear que hacía falta reclamar la soberanía y reclamar lo que era efectivamente una usurpación. Hay una cosa muy importante, y es que nunca la Argentina consintió la ocupación y siempre la denunció desde el primer momento. Después de 1833, estando ya bajo la ocupación inglesa, ocurre una discutida rebelión, pero ahí aparece la figura del gaucho Rivero, que junto con otros y con algunos indios que lo acompañaron, que estaban trabajando en la colonia de Vernet, se rebelan contra la ocupación. El gaucho Rivero viene a representar, viene a simbolizar la resistencia de nuestra población criolla, ¿sí?, a la imposición violenta de un orden político ajeno a nuestras circunstancias. En enero de 1834, las tropas que arriban en el navío HMS Challenger capturan a los rebeldes, entre ellos Antonio Rivero, quienes son trasladados a Londres. Al querer ser juzgado, no puede ser juzgado, porque los jueces ingleses dicen que estas islas están fuera de la posibilidad de juzgarlo, como que no pertenecían a ellos. Por lo tanto, lo devuelven. Y este detalle también es importante, a saber, no tenían jurisdicción sobre nosotros. Según las leyes del Imperio Británico, cada colonia debe tener su propio sistema judicial y la recién nacida colonia no tiene ni leyes ni derecho. Entonces, el gaucho Rivero y otros prisioneros son enviados nuevamente a América del Sur. Se sabe que son trasladados a Río de Janeiro y desde allí emprenden el retorno hacia el Río de la Plata. Pero resulta difícil seguirles el rastro en esos tiempos convulsos. No se puede pensar que lo que fue la ocupación inglesa de las Malvinas a principios del año 1833 constituyó un hecho aislado, sino que tiene que estar pensado en una cadena de sucesos que tiene en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 su antecedente. Las agresiones imperiales que habían comenzado en 1806 y 1807 con el fracaso de las invasiones inglesas y seguido con el despojo de las Islas Malvinas en 1833, tienen un nuevo episodio en 1845. En el marco del conflicto entre unitarios y federales argentinos, y entre blancos y colorados uruguayos, y con la excusa del libre comercio y la navegación, Francia e Inglaterra se acercan a las costas del río Paraná, y se desata el combate conocido como Vuelta de Obligado. En desigualdad de condiciones, Lucio Mansilla, jefe de los patriotas, atraviesa el río con una serie de cadenas montadas sobre lanchones. Durante horas se combate fuertemente y se causan daños al invasor. Hasta que las cadenas ceden. Aún así obligan a la escuadra anglo-francesa a volver a sus naves. En Obligado quedan los cuerpos de 250 hombres. Según algunos historiadores, tal vez llevados por la justicia poética y el mito, entre los caídos habría estado el gaucho Rivero. De las 4 agresiones armadas británicas que sufre Argentina en el siglo XIX, solo la de Malvinas sigue sangrando como una herida en nuestro territorio. Durante casi todo el siglo XX, Argentina defenderá con fortaleza sus derechos por la vía diplomática. La existencia del Departamento Malvinas es la prueba directa del continuo trabajo por la recuperación de la soberanía del territorio de las islas en forma pacífica.
militarizando el Atlántico Sur una vez más. Allí está, las Malvinas, vigilando ese paso, vigilando ese lugar en el sur. Cuando uno mira un mapa, entiende muchas veces estas palabras extrañas de la geopolítica. Ahí está, hay que mirar el mapa nada más, dónde están. Explicação geográfica, política, econômica da Inglaterra está nas Malvinas. Han venido por esta riqueza, por estos recursos, pero no ahora. Se van a cumplir dentro de poco tiempo 180 años. Y exigimos al gobierno británico que deje no solo la militarización, que dejen las Malvinas, que esas Malvinas son argentinas. La Argentina insta una vez más a Gran Bretaña a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, a sentarse en la mesa de negociaciones y a desistir de esta escalada militar que está llevando adelante en el Atlántico Sur. Nosotros no queremos armas nucleares, no queremos navíos de última generación en nuestra América del Sur, no queremos que accedan a nuestros recursos por la fuerza, como se está haciendo con la decisión unilateral de Gran Bretaña de explotar el petróleo y de hacer depredación de nuestras riquezas vitícolas del Atlántico Sur. En el caso de Malvinas, cada vez está más claro que el interés económico que está alrededor de la definición de este tema es enorme. Las islas proyectan naturalmente una zona económica exclusiva y proyectan la plataforma continental en una zona extensa. La zona económica exclusiva es privilegio tanto de conservación, exploración y explotación del Estado Nacional Argentino. Por lo tanto, está prohibido el ingreso de buques extranjeros, salvo previa autorización vía Estado Nacional. Según los tratados internacionales, los estados extienden su soberanía al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas, es decir, 370,4 kilómetros. COPLA es la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Este es el mapa de la Argentina con sus espacios marítimos, tal como ha sido presentado el 21 de abril de 2009. Estas son las 200 millas del territorio que hacen acá una curva al encontrarse con las 200 millas de las Islas Malvinas. En las aguas territoriales, cada estado tiene derecho a conceder permisos para la explotación de los recursos, ya sean de la pesca o del petróleo. Hasta el año 1982, la Argentina ejerció su soberanía en la zona económica exclusiva en torno a Malvinas. El Reino Unido, que no reclamaba esas aguas, jamás objetó estos derechos ni los actos administrativos, como la expulsión de buques extranjeros que pescaban ilegalmente en la zona. Lo interesante es que en sí el límite exterior de la plataforma continental no es un límite contra nadie, o sea, es para definir hasta dónde llega la plataforma continental del Estado y por eso el resto del lecho y subsuelo del mar es patrimonio común de la humanidad y lo administra un organismo internacional.
Todo país costero tiene el mar territorial que va hasta las 12 millas, ejerce plena soberanía sobre ese sector. Y por convenciones internacionales, cada país tiene una zona ampliada económica que llega hasta en este caso llega a las 200 millas y el país tiene exclusividad sobre los recursos de ese sector. En el caso de las Islas Malvinas, nuestro problema es de soberanía sobre el territorio que genera la plataforma continental, sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Luego de la guerra, Gran Bretaña fija una zona de protección de las Islas Malvinas de 150 millas, que impide la entrada de barcos y aeronaves argentinas y permite que buques de otros países pesquen libremente. Recién en 1986, el Reino Unido reclama una zona de pesca alrededor de Malvinas y comienza a conceder licencias a empresas de todo el mundo. En 1994, y nuevamente de manera unilateral, Gran Bretaña extiende su jurisdicción hasta las 200 millas de las líneas de base, excepto en los sectores solapados con la zona continental argentina. El fin último en los procesos coloniales es la usurpación de los recursos naturales ajenos y aprovechamiento de situaciones de disponibilidad estratégica como es la de Malvinas. Primero fueron las pieles de la foca, después el aceite de las ballenas, después la lana de las ovejas. En la actualidad estamos discutiendo recursos naturales más trascendentes, no solo nuestros, sino de la región, como la disponibilidad de hidrocarburos, en petróleo y gas, las riquezas ictícolas que actualmente están explotando. Se están depredando nuestros recursos naturales, pesca y petróleo, sin ningún tipo de control ambiental que puede provocar un verdadero caos ecológico en cualquier momento. Hay una importancia en recursos enorme y creo que esa importancia queda de manifiesto cada vez más. Toda esta discusión que hacen algunos pequeños sectores que siempre creen que llevarse bien con los poderosos es la forma que la Argentina va a progresar, que dice, pero ¿por qué nos peleamos por unas islas que no son nada? Lo único que hacen es mostrar su profunda ignorancia. En 1975, un estudio de la Universidad de Birmingham estima la existencia en las islas de un recurso potencial de 64.000 millones de metros cúbicos de petróleo, 20 veces más que el consumo anual planetario. Con estos datos, Gran Bretaña, que desde los comienzos de los años 70 mantenía una actitud favorable a un acuerdo con Argentina, cambia su postura y endurece su posición. En el 75 se aconseja a los isleños permitir al gobierno británico buscar cualquier medio de dilatación en el tema de la soberanía para poder evaluar y, si era necesario, explotar esos recursos. La voluntad del gobierno argentino y la disposición a atender esas inquietudes de los isleños y también a tener en cuenta sus intereses como lo requiere las Naciones Unidas. En ese momento se comenzó a desarrollar acuerdos en materias de aspectos prácticos. Uno de los mayores logros es el enlace de las Islas Malvinas a la Red Nacional de Telecomunicaciones mediante la instalación de un servicio de radioteléfono. Acá tenemos el Fokker, que era el vuelo semanal que ponía el gobierno argentino. Era de Comodoro Rivadavia a Malvinas. Dentro de los acuerdos, el gobierno británico se iba a encargar de establecer la pista definitiva. Eso se frena a partir del 75. Ese freno es coincidente con las primeras noticias sobre la posibilidad de existencia de hidrocarburos en el área de Malvinas.
La FIC es una compañía que tiene el poder económico en la isla. Antes de la guerra tenía el 47% de las tierras eran totalmente la FIC. Igualmente la cantidad de ganado. Entonces manejaban toda la explotación económica. Hoy son los dueños de los principales comercios del lugar. Tienen una fuerte participación con la empresa dentro de Rock Hooper en la explotación petrolera. Están participando en un emprendimiento portuario relacionado con la descarga de petróleo. Cuando uno recorre la isla ve FIC por todos lados. El gobierno laborista de Ted Rowlands estaba a punto de firmar el documento final de un acuerdo definitivo a la cuestión de soberanía. Los dueños de la FIC empiezan a moverse a nivel político y consiguen una camarilla en la Cámara de Comunes del Parlamento británico, en oposición a lo que se iba a producir en un tiempo muy próximo en ese entonces. Y logra frustrar totalmente ese acuerdo. Con el estallido de la guerra de 1982, los vínculos entre el poderoso holding y la política británica se vuelven más evidentes. Margaret Thatcher, como es conocida, en realidad su nombre es Margaret Roberts. El esposo de ella era Thatcher, que era un conocido petrolero, que después, buscando información, se pudo recabar que tenía una vinculación con el holding de la FIC, de una participación a través de una tercera empresa. Los estudios más actualizados sobre la guerra de Malvinas, que están haciendo los propios ingleses, consideran que la decisión de mover la tropa estuvo muy fuertemente influenciada por las insistencias de la FIC de poder mantener y mejorar los recursos económicos en la zona del Atlántico Sur.